Dios, podemos conectarnos más con Él. Qué privilegio que tenemos. En esta semana de oración, hermanos, tenemos un propósito, tenemos un objetivo. No solamente es venir, por cumplir toda la semana, sino que realmente queremos conectarnos más con Dios. Queremos entrar en una intimidad que transforme nuestras vidas. Y hoy les quiero compartir un mensaje que precisamente lleva eso. Y ahora que el pastor ministraba y nos hablaba de esas barreras, esos muros que muchas veces tenemos que no nos permiten conectarnos. Y una vez que andábamos de paseo, iba caminando normal y la veo que grita con miedo, ¿verdad? Yo digo, de ahí, seguro vi un oso, un tigre o un animal inmenso. Y era una oruguita así pequeñita. Era pequeñita. Entonces, no le tiene miedo a animales grandes, gigantes, pero le tiene miedo a uno pequeñito. Pero tenemos que saber que, hablando de miedos, esos miedos nos paralizan, nos detienen completamente. Y eso muchas veces lo trasladamos de lo físico, ¿verdad?, a lo espiritual. Tenemos miedos a nivel espiritual que nos paralizan, que no nos dejan avanzar y que nos están deteniendo. Y eso es lo que muchas veces no nos permite mostrar esa fe audaz de la que estamos hablando y de la que necesitamos. El miedo es una de las armas más antiguas, de las artimañas más viejas del enemigo, que utiliza en nosotros para que nos quedemos quietos, ¿verdad? Para que no avancemos, para que no demos más de nosotros. Podemos tener, por ejemplo, miedo al fracaso a nivel espiritual. O sea, ni siquiera intentarlo, porque ya nos imaginamos que vamos a fallar, que todo va a salir mal. Podemos también tener miedo al rechazo, al hablar de Cristo. Ya no voy a evangelizar a una persona porque ya sé que me va a rechazar, porque ya sé que me va a decir que no, porque ya sé que me va a decir que soy un pandereta. Podemos tener miedo muchas veces también a tomar decisiones que tenemos que tomar a nivel espiritual, a dejar algún pecado, a cambiar alguna actitud. Tenemos miedo muchas veces a eso. También podemos tener miedo a liderar. Preferimos muchas veces pasar en la sombra, escondernos, estar desapercibidos. Tenemos miedo a disponer nuestro tiempo y a hacer sacrificios también. Entonces, vean que solamente de un sentimiento pueden volver muchas decisiones, muchas acciones que debemos de tomar a nivel espiritual para poder llegar a tener una fe audaz. Tenemos que saber que las personas más audaces de la Biblia no eran las más valientes, no eran las personas que siempre iban al frente, pero adivinen qué, eran las personas más íntimas con Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2:17. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué significa esto? Que la intimidad con Dios es lo que produce esa valentía, ese vencimiento de los miedos que tenemos. Si no entramos en una intimidad con Dios, nunca vamos a obtener la valentía y la audacia que Dios nos está pidiendo. Entonces no podemos esperar que esa audacia ante la fe caiga del cielo, que esa audacia ante la fe nos nazca naturalmente, que hoy en la mañana amanecí con esta audacia y ya mañana se me fue. No es así. Funciona mediante la relación y la intimidad con Dios. Hoy quiero ver algunos puntos que debemos de saber y tomar muy en cuenta acerca de el miedo y la audacia, porque estamos viendo que los dos pues van de la mano y tenemos que lidiar de uno para conseguir el otro. El primero es que el miedo es humano, pero tenemos que saber que no es nuestra identidad. No podemos eliminar el miedo de nosotros, no podemos quitarlo completamente. Es algo natural, es algo con lo que nacemos, pero no es algo que me identifica. Hay muchas personas que ante un sentimiento, ante algo que están viviendo, ante algo que también vivieron en el pasado,
muchas veces lo toman como su identidad y dicen: no, yo soy Pablo, el que tiene miedo. Y ya ese es Pablo el miedoso, porque tuvo miedo alguna vez, pero es algo humano, pero no es lo que me identifica. Dicen: no, yo soy Pedro, el que se enoja, el que hace cascarrabias por todo. Y ya esa es su identificación muchas veces, pero tenemos que saber que esa no es nuestra identidad. Hoy vamos a ver estos puntos a través de la historia de Gedeón, que Gedeón era un hombre de Israel. En los tiempos de Gedeón, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Se habían portado muy mal, estaban completamente rebeldes, y entonces el Señor entregó a una tribu que se llamaba los madianitas a Israel durante al menos 7 años. Estos madianitas eran realmente crueles con Israel, los tenían completamente oprimidos, los tenían completamente bajo sus pies, y muchos de estos israelitas pues pasaban escondidos con miedo para que estos madianitas no los mataran, no los torturaran y no sufrieran ante ellos. Vamos a leer Jueces 6, 11, 12. Jueces 6, 11, 12. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ahí quiero que remarquemos bien la parte que dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ese es el llamado que hace Dios a Gedeón en ese momento. Y Gedeón era simplemente un joven que estaba ahí cortando trigo, que escondía sus cosas de los madianitas para que no se las robaran. Pero es llamado por Dios. Y no es llamado por Dios porque ya era valiente, porque tenía muchas capacidades, porque tenía muchas habilidades. Es llamado por Dios diciendo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Dios le dice: eres valiente porque yo estoy contigo. Y todos tenemos ese potencial ante Dios. Tenemos el potencial de demostrar esa valentía, esa audacia ante Él, si entramos en una intimidad con Él también. Tenemos que saber que el miedo es una emoción, pero no es un destino. Y no es aquello que puede definir nuestro llamado y nuestra forma de actuar. Tenemos que aprender a vivir sin ese miedo que muchas veces nos esclaviza, sin ese miedo que muchas veces nos detiene y no nos permite avanzar. Y creer en esta palabra de Dios, porque Dios no solamente le dice a Gedeón, sino que nos dice a nosotros: somos guerreros valientes, porque Él está con nosotros. Número 2, la intimidad con Dios transforma tu identidad. Si estamos creyendo que una emoción, que un trauma del pasado es aquello que nos define, es aquello que dice lo que somos, nos falta más intimidad con Dios para ser transformados. Jueces 6:24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Ese altar que Gedeón construyó significaba que él quería entrar en esa intimidad con Dios, que quería entrar en oración, en adoración y en un encuentro personal con Él.
Gedeón realmente quería ser transformado por Dios. Y tenemos que saber que no hay mejor altar en nuestras vidas que nosotros haciendo la voluntad de Dios. Nuestra propia vida es el mejor altar ante Dios. En la forma que estamos viviendo, las decisiones que tomamos, cómo estamos entrando en intimidad ante Dios, demuestra nuestro altar hacia Él. Ahí es cuando ante este altar Gedeón fue transformado, porque Gedeón era un joven, una persona que pasaba escondida, pero fue transformada ante la presencia de Dios. De un hombre escondido pasó a ser un líder. De un hombre inseguro pasó a ser una persona valiente. Y de un hombre que decía soy el menor de mi clan, pasó a decir soy el enviado por Dios, soy el que ha sido llamado por Dios. Dios es aquel que define nuestra identidad. No somos como Gedeón, ¿verdad? Que decía yo soy el menor, soy el débil, soy el inseguro, soy el miedoso, sino que somos lo que Dios dice que somos. Hermanos, tenemos nosotros que también tomar esa decisión de ser un altar para Dios, de decir quiero ser transformado, de decir quiero tener mi identidad en ti. A veces ante las labores diarias, ante la carrera del día, se nos olvida buscar ese momento de ser ese altar para Dios, ese momento enfocado en el que vamos a estar sin distracciones, vamos a estar sin redes sociales, sin ruido, y solamente tenemos que estar enfocados en Dios. Les voy a dejar una tarea para que sea una prédica aplicativa, ¿verdad? No solo me vengan a escuchar y dicen qué bonito mensaje. Hermanos, saque de 5 a 15 minutos en su día para solamente estar con Dios. Puede ponerlo ahí como una alarma, puede ponerlo ahí como un recordatorio, pero que sea un momento solamente en el que usted dedique a Dios. Y estamos empezando por poquito tiempo, ¿verdad? Pero ese momento es el inicio en el que nosotros vamos a poder proyectarnos como ese altar hacia Él, y en el que Dios va a empezar a transformar nuestras vidas, porque vamos a poder tener esa intimidad con Dios. Cuando tenemos esa intimidad con Dios, Dios nos va a decir quiénes realmente somos. Tenemos que escuchar a Dios en secreto, en el silencio, porque si no escuchamos a Dios en el secreto, muchas veces dejamos entrar esos miedos. Estamos escuchando los miedos del mundo, estamos escuchando todo lo que viene de afuera y estamos creyendo en ese miedo. Ese miedo que muchas veces nos dice soy incapaz, soy inútil, soy limitado. Pero ahí está el silencio de Dios diciendo eres útil, diciendo eres valiente, diciendo puedes hacerlo. La oración es el lugar donde el miedo se procesa, donde el miedo se va y donde podemos empezar a ser transformados. Jueces 6:36. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como prometiste. Muchas veces esa confirmación de Dios no va a venir de modo que usted ponga su lana y se le seque al día siguiente, ¿verdad? Pero yo sé que cada uno ha visto la mano de Dios en sus vidas.
cosas pequeñas, con cosas grandes. Y si no lo has visto, pon atención. Si no lo has visto, abre tus ojos. Pero es la manera en la que Dios nos está hablando y nos confirma que también somos llamados hacia Él. Tenemos que tener ese corazón dispuesto y entregado, un corazón que busca la presencia de Dios. Nos hace falta exponernos más a la presencia de Dios. Nos hace falta exponernos más a la presencia de Dios. En lugar de huir, en lugar de tener miedo, o que muchas veces lo canalizamos, lo llevamos de manera personal, llévenlo hacia Dios, entréguenselo a Él, busquen su presencia. En la oración vamos a encontrar, y en la intimidad ante Dios vamos a encontrar esa firmeza, vamos a encontrar esa claridad. Yo a veces me pregunto, Dios no se aburre de tantas cosas que yo le pregunto, tantas cosas que yo le hablo, pero sepa que Dios no le desagradan tus preguntas, no le desagrada que tú lo busques, le desagrada que tú no lo busques, que tú no le preguntes. Tercer punto, la intimidad produce una fe audaz. Gedeón había sido llamado por Dios para poder liberar el pueblo de Israel de los madianitas, y Gedeón primeramente contaba con un ejército de 3,000 personas. Pero adivinen qué, de esas 30,000 personas, de esas 30,000 personas, de esos 30,000 hombres que eran inicialmente, quedaron solamente 300. Gedeón primero anunció que se fueran los temerosos, los que tenían miedo. Se fueron 20,000 inicialmente y quedaron 10,000. Luego hubo una prueba de humildad donde solamente quedaron 300. Uno diría, ¿cómo va a ganar esa guerra Gedeón con 300 hombres? Y esos 300 hombres eran algo que Dios le había ordenado hacer, dejar solo 300. Dios redujo ese ejército para mostrar el poder de Él. Porque cuando Gedeón conquistara de nuevo las tierras, no eran por los 30,000 hombres que tenía atrás, era gracias al poder de Dios. Tenemos que saber, porque muchas veces damos todo por sentado, que somos bendecidos. Bendecidos desde que podemos abrir los ojos nuevamente, de decir, tengo una familia, tengo un techo, tengo una comida. Y esas habilidades que muchas veces tenemos, ese potencial que muchas veces podemos dar, es gracias a Dios. Dios es aquel que nos ha dado y nos ha entregado absolutamente todos. Y en cada uno Dios pensó, voy a darte esto exactamente y de la manera correcta y perfecta. Nada nos falta, nada nos sobra de la manera en la que Dios nos creó. Pero que tenemos que saber que eso es por Él y para Él también. Realmente esta guerra a la que iba Gedeón era una locura, ¿verdad? Solamente ir con 300 hombres. Pero esto hizo que Gedeón ya no solamente dependiera de un número de ejército, sino que dependiera completamente de Dios. Y tenemos que saber que la intimidad es nuestra fuente de seguridad también, como fue con Gedeón. Gedeón ya no solamente confiaba en los recursos que tenía, ¿verdad?, en sus hombres, sino que confiaba en la presencia de Dios como tal. Y la estrategia que Gedeón y Dios habían planteado
y que le salió a la perfección fue vencer a un ejército completo solamente con trompetas y antorchas. Imagínense. Crearon una estrategia de distracción, de confusión ante el enemigo, que fue nacida de la intimidad y de la obediencia de Gedeón a Dios. Ese hombre que era Gedeón al inicio, que tenía miedo de salir, miedo de mostrarse, ahora había liderado y liberado a toda una nación. Esa fe audaz a la que Dios nos está llamando es una fe que se forma en secreto, en intimidad, pero que se manifiesta en público. Qué bonito el día de mañana que a ustedes los vean y les digan: ustedes son un altar de Dios. Su forma de vivir representa ese altar hacia Dios. Su forma de vivir representa esa fe audaz. No porque me lo han contado, no porque me lo han dicho, sino porque lo vemos, porque se manifiesta en público. Si oras en secreto, Dios te va a usar en público. Tenemos que llevar esos miedos a Dios en oración, no esconderlos. Tenemos que decirle muchas veces: Señor, tengo miedo a fallar, miedo a liderar, miedo a hablar, miedo incluso a amar. En esta historia vemos ese ejemplo de intimidad, de cercanía. Y la intimidad con Dios hizo el milagro con Gedeón, y puede hacerlo con nosotros también. Gedeón no nació valiente, pero se hizo valiente en la presencia de Dios. Tenemos que saber que la intimidad produjo esa identidad en Gedeón. La intimidad produjo esa fe audaz, y la intimidad también produjo victoria en él. Si queremos vencer el miedo, no vamos a buscar solamente más valentía. No puede ir usted a la tienda a decir: regáleme una bolsa de valentía, sino que tenemos que buscar más intimidad con Dios. Si queremos vencer los miedos que tenemos, si queremos salir del lugar en el que estamos, si queremos ir más allá de nuestra relación con Dios, es momento de buscar más intimidad con Él. Vamos a ponernos de pie. Hermano, no sé qué cosas te han detenido o qué cosas pasaban por su mente mientras yo decía la palabra miedo. ¿Qué cosas siente usted que son esas cadenas que no te permiten avanzar? ¿Qué es aquello que te hace falta? Pero quiero que tome este momento para solamente concentrarse en Dios, en estar en su presencia, en su intimidad, y decirle primero que todo a Dios que cambie nuestra identidad y que surja en nosotros esa fe audaz a la que Él nos ha llamado.